Hola, mi nombre es Julio Alberto y voy a presentar un poco lo que es el petróleo en México. Primero es importante saber qué es el petróleo y bueno, la definición nos la presenta aquí en pantalla. Ahora sí, hablando del petróleo en México, hay que mencionar que el proceso de producción del petróleo requiere de la participación de empresas productivas subsidiarias que colaboran, junto con Pemex, en las actividades que integran la industria en nuestro país. Algunas de estas empresas que se relacionan las podemos ver en esta tabla, en donde tenemos Dunas Exploración y Producción de México, Grupo Mareógrafo de México, Consorcio Petrolero 5M del Golfo, Strata CPB, etc. Es importante mencionar que la capacidad de producción petrolera en México ocupa, de acuerdo con Pemex, el 12º lugar a nivel mundial. Únicamente 6 entidades del país son productoras de petróleo. En el año 2021 se produjeron un total de 1.728.773 barriles diarios. Ahora pasamos a las reservas de petróleo, en donde esta gráfica nos muestra a México como uno de los países más bajos con reservas de petróleo a nivel mundial en 2022. Esto se debe a que este país exporta mucho petróleo y que además está lleno de empresas extranjeras que extraen su propio petróleo y lo mandan a países como Estados Unidos, Rusia, etc. Yo considero esto muy lamentable, ya que México, siendo un país lleno de yacimientos, de grande riqueza petrolera, sea tan pobre en la reserva y que así no pueda generar su propia economía. Hablando de economía del petróleo, podemos mencionar que el petróleo es el encargado de generar 130.000 empleos directos y otros 400.000 adicionales indirectos, al igual que genera una buena infraestructura en el lugar donde son realizados los procedimientos para la extracción del petróleo. Y no solo esto, sino que también existe una contribución de la empresa petrolera para las entidades federativas en donde se encuentra ya el yacimiento. Aquí podemos ver una tabla en donde los que están en verde son ingresos o contribuciones que hace la empresa hacia el Estado. Sin embargo, y a mi parecer, todo este dinero no justifica ni arregla los efectos que ocasiona el petróleo hacia el medio ambiente, pero esto lo vamos a mencionar un poco más adelante. Igual hay que mencionar que poco a poco se va pagando la renta petrolera, tan así que en el año 2021 Pemex dejó de ser la empresa más grande del país en términos de ingreso. Todo esto se debe a la caída de precios del petróleo, la menor producción, la disminución de las exportaciones y el bajo nivel de refinación. En pocas palabras, el petróleo ya no es tan demandado como lo era antes. Un ejemplo de esto es en los carros híbridos. Los carros híbridos ya no necesitan de gasolina, o sí, pero en un nivel muy bajo. Esto hace que la demanda del petróleo disminuya y que la exportación del petróleo sea menos, al igual que esto ocasiona que ya no sea tan caro el petróleo como lo era antes, ya que se tiene que vender a un precio más bajo para que pueda seguir fluyendo en el mercado. Ahora hablaremos un poco sobre la política del petróleo. La verdad este tema se me complicó bastante, pero mencionaré lo que pude rescatar de las lecturas que leí. Para comenzar, hay que dividir la historia de la política del petróleo en 4 partes. Como primer parte tenemos la política de puertas abiertas al capital extranjero. Esta etapa se llevó a cabo en la dictadura del presidente Porfirio Díaz, el cual consistía en dar facilidad en la explotación y exportación de petróleo hacia las demás empresas y países extranjeros. Esto con la finalidad de que México se convirtiera en un gran productor industrial. En la segunda etapa tenemos la lucha por el rescate del petróleo, en donde se buscaba cambiar la política de puertas abiertas al capital extranjero. Esto se dio a los inicios de la Revolución Mexicana en 1810. Sin embargo, esto no se pudo y se implementaron impuestos hacia las empresas extranjeras. No fue hasta el año 1938
cuando el general Cárdenas anunció la expropiación del petróleo. Sin duda se puede considerar a este acto como el paso más importante que se ha dado en México hasta ahora, en el rescate de un energético tan vital. En la tercera etapa no tenemos mucho de qué hablar, pero en pocas palabras fue el desarrollo creciente que tuvo la industria del petróleo en México. La expansión de la industria petrolera nacionalizada pasó a una etapa más compleja de su desarrollo en el año de 1959, cuando se inició la industria petroquímica. Conforme la industria petroquímica avanzó, su importancia dentro de los ingresos totales de Pemex fue paulatinamente aumentando. En la última etapa tenemos los intentos por transformar a México en potencia exportadora de petróleo. Esto comenzó con Pemex buscando en todo el país yacimientos para así poder extraer el petróleo y poder exportarlos hacia otros países. Sin embargo, a lo largo de los años ha habido acontecimientos que no han permitido que esto suceda. El petróleo y su efecto social. Las contribuciones que la industria petrolera realiza son sustantivas y en muchas ocasiones son la principal fuente de bienestar y desarrollo en varias regiones del país. Aunado a los programas sociales que las diversas compañías realizan en las localidades donde tienen presencia, las comunidades reciben recursos recaudados ex profeso para mejorar su entorno social y ecológico, así como para proyectos y obras que impulsen su calidad de vida. A mí me parece esto una muy buena obra, ya que la industria petrolera se encuentra comúnmente en lugares rurales, en donde estas personas pueden obtener un poco de apoyo. Sin embargo, para mí esto es un poco equivocado, ya que bien se sabe que estas industrias son populares por la contaminación de tanto suelos, de mares, de lagos, del aire, y yo siento que en vez de ayudarlas, están perjudicando a las personas que viven cerca de estas industrias. Por último subtítulo tenemos el petróleo y el medio ambiente. Es bien sabido que el petróleo le hace mucho daño al medio ambiente, ya que tenemos el calentamiento global, la contaminación de mares y lagos, los accidentes que suceden en las fábricas, la deforestación, el peligro por el uso de sustancias químicas, tanto inhaladas, al contacto, etc., o la contaminación del suelo. Todo este tipo de sucesos pasan simplemente por la extracción y empleo del petróleo. Sin embargo, es importante mencionar que sin el petróleo, México y el mundo no sería lo que es ahorita, lleno de innovaciones, de productos que nos brindan comodidad como lo es el coche, la televisión, los muebles que adornan nuestra casa, cualquier producto que tengamos a nuestro alcance que sea derivado del petróleo. Gracias al petróleo es que podemos gozar de todo esto. Sin embargo, estaría padre que pronto se usen más energías renovadas como lo estamos viendo en los últimos años y el petróleo deje de ser un producto dispensable para nuestra vida y así poderle hacer el menos daño posible al medio ambiente.